Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que están aquí. Es un placer para mí poder estar compartiendo lo poquito o mucho que pueda yo saber. Es para mí un gusto informarles. Y como dijo Maribel, si tienen dudas o preguntas, sugerencias o comentarios, les vamos a agradecer que puedan por favor colocarla en la cajita del chat. Y al final de la plática vamos a tener un tiempo para resolver dudas. Bien, vamos a empezar con esta plática. Al inicio, cuando me comentó Maribel qué es lo que necesitábamos abordar con las familias, pensaba y pensaba qué sería oportuno para ellas, qué sería funcional, qué se podrían llevar en estos momentos. Entonces se me ocurrió que lo que necesitan es ayuda, pero ayuda en que, pues pueden necesitar ayuda en muchísimas cosas, podemos necesitar ayuda, o ustedes pueden necesitar ayuda. Por eso se me ocurrió el título de Ayuda ante el diagnóstico. Los que estamos aquí, tal vez vimos el título y pensamos, tal vez me van a dar algo que necesite en este momento. O a lo mejor cuando leyeron los objetivos pensaron, bueno, tal vez a lo mejor me van a dar una solución. O otros pensaron, pues no tengo nada que hacer, me voy a meter a la plática a ver qué pasa. El motivo por el cual estás aquí, tú solo lo sabes. Lo importante es que esta plática realmente tiene un objetivo. En esta plática te ayudaré a comprender tus emociones, también aprenderás a nombrarlas y reconocerlas con la finalidad de alcanzar una mejor calidad de vida. Ciertamente eso es lo que vamos a contemplar en más o menos en esta hora, 10 minutos. Te digo el tiempo para que más o menos vayas contemplando cuánto tiempo estaremos aquí. También vamos a saber qué son las emociones, de dónde vienen, a dónde van, cómo se comen, si se comen, qué es lo que hacemos con ellas. Y dentro de esto lo vamos a enfocar o lo vamos a dirigir a lo que son las etapas del duelo, los triángulos de las emociones y mi caja de herramientas, que es lo último más importante que quiero que te lleves. ¿Cómo lo vas a poder aplicar en tu vida diaria? Continuamos. La señora Márquez tuvo un embarazo favorable y lleno de ilusiones. El gran día de conocer a Pilar está cerca. Todos en la familia tienen grandes expectativas. Es la primera nieta. Y el padre se pregunta, ¿podré ser un buen padre? Se pregunta el esposo de María, de la señora Márquez. Esta historia tal vez te suene familiar y yo te puedo contar miles de historias que he oído a lo largo de este tiempo de trabajar con las familias. Y ciertamente estas son las expectativas que tenemos en un principio, todas positivas. Pero ¿qué pasa? Al término pasan los meses y es tiempo de ir con el doctor. Entonces Pilar está lista para ir al doctor. La bebé ha evolucionado bastante bien, rueda, se mueve, hace algunos movimientos, pero algo dentro del corazón de la mamá de María, de Pilar, le dice, algo no está bien. Ella no sabe qué es, solamente lo puede sentir, porque las mamás hacemos eso, sentir, tenemos como ese sexto sentido para ver que algo está pasando. Entonces comenzamos a ver síntomas y comenzamos a ver signos. Los síntomas es lo que sí realmente podemos observar, como que le cuesta un poquito de trabajo, como que está un poco irritable, como que le cuesta un poquito de trabajo succionar cuando la pongo, cuando le estoy dando de alimento, cuando lo estoy alimentando, como que noto algo, pero no lo sé. Es tiempo de ir con el doctor y entonces esto me hace sentir diferentes emociones. Empezamos a hablar con el doctor y el doctor me empieza a decir cosas que yo no estoy entendiendo. Me está haciendo preguntas. Me está diciendo que cuando empezó a levantar la cabeza, que si sostiene la cabecita, que si se está sentando, que si porque mueve los ojitos de un lado al otro, que si camina, que si no camina, que si gatea, que si llora mucho. Y entonces son demasiadas preguntas que en un momento dado me empiezan a angustiar. ¿Qué está pasando? Mis emociones empiezan a despertar. Ciertamente hay un diagnóstico. Sí, lo que yo sospechaba se da. Por fin el médico, después de tantas preguntas de haberme hecho y yo de estar pensando en qué podría ser, me lo ha dicho, me lo ha confirmado. Tenemos un diagnóstico. Pilar tiene algo.
No sé qué es, no sé cómo se llama, ya me lo dijo y no he podido averiguar y esto me está con, algo está sucediendo dentro de mí y no solo dentro de mí, parece que toda la familia está reaccionando de diferente manera. No sé, ya busqué en el internet, ya busqué en el teléfono, no encuentro respuesta, no entiendo qué me está diciendo. Me estoy empezando a sentir y esa es la pregunta. ¿Qué estás empezando a sentir? Entonces aparecen las etapas del duelo. Este es algo que un doctor, es un doctor que aún en la realidad vive, que se llama el doctor Moses. Él ha pasado muchos años, décadas, estudiando el proceso del duelo en los padres con niños atípicos. Afirma que el duelo es un proceso espontáneo, natural y autosuficiente. El duelo se desempeña en estados, no en etapas, no en secuencias. Algo no viene antes ni viene después, va sucediendo, aparece simplemente y no hay manera en que lo podamos controlar. ¿Por qué aparecen esos estados? Son reacciones naturales de nosotros ante la inminencia del peligro, ante la inminencia de algo que desconocemos. En este caso se llama diagnóstico. Diagnóstico puede ser cualquier cosa que... El diagnóstico es algo muy importante que hacen los médicos para que lo que yo te diga pueda ser entendido tanto por un psicólogo como por un psicoterapeuta, como un psiquiatra, como un médico pediatra, como cualquier persona lo puede. Por eso son los diagnósticos, tienen ese nombre, porque establecieron que las características de esa enfermedad, de eso que tenemos, de esa discapacidad, todo el mundo lo puede entender. Por eso la razón tan importante de que tengas un diagnóstico. Porque si no resultaría que lo que entiende el psicólogo, lo que entiende el psiquiatra, lo que entiende el pediatra, lo que entiende el neuropediatra, lo que entiende el neuropsicólogo, todos tendrían una opinión diferente, por la razón tal que se estableció que hubiera algo que lo pudiera unificar con un nombre en especial, diagnóstico. ¿Ok? Entonces, este doctor, al estar platicando con las familias, investigando, se dio cuenta de estos estados y suceden de esta forma. Esto sucede cuando tú tienes ese diagnóstico y empiezas a sentir estas reacciones. Yo las puse en este orden. No quiere decir que en este orden suceden en diferentes órdenes y llegan en cualquier etapa de la vida, no solo en el diagnóstico, pero tienen mayor incidencia cuando el diagnóstico ha sido aprobado. Ok, entonces dice la primera, la negación. ¿Qué será la negación? La negación es estado en el cual tú te dices a ti mismo, no, no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo que me está diciendo que mi hija tiene displasia de la cadera congénita? No, ¿verdad? No me está diciendo la verdad, no, seguro que no. Doctor, ¿no se habrá equivocado? No, de verdad que eso es lo que tiene su hija. Y entonces tú te quedas con esa duda de, no, no es cierto, eso no me puede estar pasando a mí. Voy a ver otra siguiente opinión, lo cual no es malo. Entonces vas con otro médico y te vuelve a confirmar el diagnóstico. Sí, tiene displasia de la cadera congénita. Y sigues negando y no haces nada. Y entonces han pasado los meses, porque para el siguiente diagnóstico tú ya llevas 4 meses tratando de identificar qué es qué es la displasia de la cadera congénita. Ok, pero eso es lo que pasa en la primera etapa, la negación, tus pensamientos alrededor de algo. La negación no es mala, es simplemente algo por lo que te estás, tu cuerpo, tu mente está tratando de negar eso para sentirse mejor, para tener un espacio de confort. Por eso actúa este mecanismo. No quiere decir que sea malo. Al contrario, es una liberación, te ayuda y es absolutamente normal. Después vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es otra parte que entra, porque la ansiedad y el miedo van como de la mano, son como primos hermanos. Ellos entran juntos en estas etapas del duelo. No sabemos si entra primero la ansiedad o entra primero el miedo o entra primero el miedo y luego la ansiedad. Eso no lo vamos a definir más que ustedes mismos. Lo que sí es verdad es que cuando llega la ansiedad son tantas preguntas hacia el futuro. Y si no puede caminar, y si voy a necesitar un neuropediatra que la vuelva a evaluar, y si no lo puedo hacer, y si no puedo volver a trabajar, y si mañana va a llorar mucho, y si le va a doler, y si no va a tener novio. Bueno, son una serie de cosas que nos pasa por la memoria sin parar, sin parar, sin parar.
Y cuando esto se va acumulando, 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 porque todos los días vamos teniendo toda esa presión como una olla express, resulta que un momento estalla. Entonces, cuando la ansiedad llega a su al tope y dices, aquí es donde ya no puedo parar. Y el cuerpo te dice, tun, 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 detente, detente, algo está pasando, pero tú lo sigues ignorando porque sigues pensando, y sí, y sí, y sí. Y la ansiedad es como el miedo, la ansiedad es el miedo al futuro, a lo que va a pasar. Y también se alimenta del pasado, porque va, y me acuerdo cuando me contaban que todos los niños que tienen displasia de la cadera congénita no caminan. Y entonces entran tus creencias, entran tus mitos, entran todas esas teorías que no son verdad. El miedo te prepara para la huida, para la lucha, para atacar. Esa es la función del miedo. Y actúa también en estas etapas del duelo. Es muy importante, pasas por esas etapas de miedo. Claro que y también la ansiedad y el miedo son completamente normales. Lo que no es completamente normal es que vivas en miedo y en ansiedad todo el tiempo. Eso sí que no puede suceder. Ok, el miedo es como ese trampolín que te va a permitir tomar energía, porque lo que queremos es que, no que ataques, pero sí que prendas tus ojos, tus antenitas y todo, para que puedas decir, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo, sí, acéptalo. Ahorita vamos a hablar de cómo aceptamos lo del miedo. Lo aceptas y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el diagnóstico, displasia de la cadera congénita. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí sentadita o me activo y voy a preguntarle a mi seguro si me van a cubrir el aparato que va a utilizar mi hija? No, no me lo van a cubrir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Entonces, es una manera como de activarte. El miedo parte de las emociones, esa es su función, activarte, despertar, darte cuenta. Pero, pero también puede tener así el significado opuesto. Puedes congelarte, puedes quedarte quieta y no hacer nada y quedarte esperando y vivir en ansiedad. Entonces, por eso es que es prima hermana de la ansiedad, porque se vuelven amigas y dicen, vámonos juntas, que al fin caminamos en el mismo sendero, que entonces no hace nada y te quedas con la ansiedad y sí, y sí, y sí. La ira o el enojo, la ira, que es una de las emociones también básicas, aparece también. ¿Por qué? Porque te preguntas, ¿por qué a mí? Otra vez viene la pregunta, el por qué, el por qué. En lugar de cambiarla, decir, ¿para qué me pasó a mí esto? ¿Qué era el significado de que me pasara esto a mí? Entonces, en ese momento la ira solamente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo enojo hacia todo lo que pude haber tenido, hacia los sueños que no se cumplieron, hacia las expectativas que yo tenía. Si recuerdas al principio de la plática, dije, los padres, la señora Márquez va a tener una bebé, toda la familia está esperando y están muy contentos, es el primer nieto. Pero algo falló, algo pasó que no estuvo en mis manos. Y entonces viene la culpa también, ahí es donde entra la culpa, porque entonces piensas y vas para atrás y dices, bueno, seguramente fue cuando me comí esos taquitos con un montón de salsa y me dijeron que no debía de comer irritante. No, ya sé, fue la culpa de mi cuñada que fumaba y fumaba y fumaba y yo le decía que no, que yo estaba embarazada. Y entonces empiezas a hacerte la víctima y aparte empiezas a buscar culpables, porque no solo te culpas tú, sino aparte buscas culpables. Entonces, todo eso pasa alrededor de estas etapas. Es completamente natural. Es la tercera vez que lo repito, sí, pero es para que te des cuenta que sí, está bien. Está bien que sientas culpa, no es malo. El problema es vivir con culpa durante toda tu vida, durante el resto de tu vida. Ok, entonces ya hablamos de la ira, ya hablamos del enojo y vas a tener enojo hacia todas tus expectativas que fueron no cumplidas, hacia algo que tú esperabas, por eso es tu enojo. Y hacia muchas cosas que pueden suceder en el pasar de este tratamiento, porque si te dije que era displasia de la cadera congénita, vas a tener que buscar un ortopedista y vas a ver si como te dije, si te cubre el seguro lo que necesita. Vas a necesitar rehabilitación, vas a necesitar muchas cosas. Y entonces ahí es donde actúa el enojo también, como una manera de inyectarte energía para decir, sí, voy a luchar, me voy a poner la pila, voy a reconocer el enojo que siento por lo que no se cumplió, pero por lo que sí se puede cumplir es donde voy a inyectar energía. Si te das cuenta, el miedo y el enojo son también como muy parecidas, no son parecidas, pero la función es inyectar energía.
o al contrario, gastar la energía, que es lo que no deberíamos de hacer cuando vivimos con ellas todo el tiempo. La tristeza y la depresión también son primas hermanas, pero no son lo mismo. Y aparecen también en las etapas del duelo. También se investigó, bueno, el doctor lo hizo, no lo hice yo. Yo no descubrí nada de todo lo que yo te estoy diciendo, quiero aclarar. Todo esto lo leí, lo investigué, en algunos casos escuché algunos podcasts, toda la información la recopilé. Yo no puedo decir que yo inventé el hilo negro, todo ya está escrito. Entonces, continuando, fue un paréntesis. La tristeza y la depresión. ¿Qué vamos a encontrar en la tristeza y en la depresión? ¿Qué aparece primero, la depresión y luego la tristeza o la depresión? Es lo mismo que la ansiedad y el miedo. Como son primos hermanos, no sabemos quién va a ser primero. Pero te puedo decir que la tristeza es un estado que no es permanente y la depresión es un estado que sí es permanente. La tristeza es parte de las emociones básicas, aparecen ante la reacción de un estímulo y se va. La depresión no, la depresión se queda. Y se queda por mucho tiempo, por lo mínimo 2 semanas, y viene acompañada de muchos síntomas y de muchos signos, sobre todo acompañada de muchos síntomas. Ajá. Entonces tú te puedes dar cuenta que algo no está bien. La tristeza es un estado normal por el cual pasamos todos en algún momento de nuestra vida y está bien sentirla. De hecho, en estas etapas del duelo está bien sentirnos tristes, está bien llorar, está bien tomarnos unos días de descanso porque no estamos entendiendo qué está pasando con nuestras expectativas, qué está pasando con nuestros sueños, qué está pasando alrededor de mi pequeña o de mi pequeño, no lo sé. ¿Ok? Y la depresión es como esa acumulación de tristeza por que no se manejó adecuadamente. Ambas, la tristeza, la ansiedad, cuando no se manejan adecuadamente, se van acumulando, 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 y cuando llega un momento dado, estallan. El cuerpo te dice, el cuerpo te avisa, algo está pasando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir tus ojos y pensar qué es lo que está pasando. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante con las emociones. ¿Ok? Pero lo que quiero que quede claro es que la depresión ocurre. ¿Y cuándo vas a saber que tienes depresión? Difícil, ¿eh? Esa es una pregunta bastante difícil. Sin embargo, algunas investigaciones dicen que si has pasado 2 semanas en donde tu estado de ánimo es bajo, en donde no tienes ganas de alimentarte, en donde tu cuidado personal se ha descuidado, en donde ya no ves el futuro, en donde ya no te puedes ver más allá el futuro cercano, no dijéramos 5 años, dijéramos en un año, cuando tú ya no tienes esa proyección hacia el futuro de qué va a pasar en un año, entonces algo está pasando y entonces necesitas levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y tener amigos que te puedan ayudar es muy importante. Así como cuando tienes la tristeza, muy importante poder llorar con ellos y contarles y decirles qué es lo que te está pasando. Ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante llorar, por qué es importante contar, por qué es importante compartir lo que estás sintiendo. La envidia, sí aparece la envidia, ¿por qué no decirlo? Y no es un sentimiento malo. La envidia no es una emoción, pero es un sentimiento. Y a veces nos han enseñado que, ay, no seas envidioso. Desde chiquito, no seas envidioso, comparte. No seas egoísta también. No, no. Vamos aclarando las cosas. Sí está bien, pero tampoco puedo vivir con eso todo el tiempo. Cuando ves los logros que van, Pilar, la pequeña bebé de la que les conté en el principio, nació con displasia de la cadera congénita. Entonces, su mamá, la señora Márquez, se da cuenta de que tiene otra prima que es de la misma edad y se da cuenta que ella estuvo muy bien, que los primeros 3 meses los pasó absolutamente feliz y tú veías cómo la bebé gateaba y era feliz y no le veías ninguna reacción diferente y tus ojos lloraban y decían, ¿cómo me pudo haber pasado? Esto también volvemos a lo mismo, regresas a una etapa. Pero también te das cuenta que tu pequeña hijita ha tenido logros, que está teniendo logros, pese a que tuvo un arnés todo el tiempo. Y entonces ella se da cuenta que su hijita empieza a gatear, empieza a caminar y ahora está haciendo su vida normal. Entonces, es normal sentir envidia algunas veces, pero no puedes vivir en envidia todo el tiempo. Tienes que enfocar más tu amor hacia lo que está haciendo tu hija o tu hijo y darte cuenta que ella va a salir adelante. Pero a veces, por eso te digo, puede suceder que sí lo sientas y tampoco te puedes sentir culpable por sentir envidia, que si quieres te regresas a la siguiente etapa, la culpa.
Ajá. Y la última, confusión y soledad. A veces pensamos que no vamos a entender nada, que no vamos a poder entender lo que está diciendo el doctor, tantas palabras nuevas, la especialista del lenguaje, la terapista ocupacional, la terapista de la conducta, yo no sé qué tanto me dicen, yo no les estoy entendiendo. Si no les estás entendiendo, es normal. No tendrías por qué saber todo eso. No tendrías por qué sentirte culpable ni sentirte ignorante, mucho menos eso. Estás entrando en una nueva, en algo que es diferente para ti. Por tal motivo, es muy importante que no te sientas así. Y si te sientes, qué bien que te sientes así. Ajá, es normal sentir confusión. Ninguno de nosotros estaba preparado para un diagnóstico de esta magnitud. Cualquiera, cualquier diagnóstico, tanto si tienes un pequeñito con una discapacidad o tienes un diagnóstico de cáncer o tienes un diagnóstico por demencia senil o tienes un diagnóstico de lo que sea, es normal sentir confusión y sentirte como que estás perdido. Lo que no es normal, como te lo vuelvo a repetir, es vivir con la confusión todo el tiempo y no hacer nada. Y la soledad, lo más importante de aquí es que te pongas la pila y pongas a buscarte más amigas, no te quedes solo, has recibido el diagnóstico, ya te he dicho que vas a pasar por todas etapas. Ninguno de nosotros podría decir que no pasará o que no pasó por estas etapas. En algún momento tenemos que pasar por esas etapas. Son saludables pasar por estas etapas. Si no las saltamos, es como querer aprender a hacer un pastel sin aprender qué es la harina. O sea, ¿cómo vas a hacer un pastel si no sabes lo que es la harina? Tienes que pasar por estas etapas. Ajá. La soledad, como les refería, es importante que no nos aislemos, que busquemos gente de apoyo, que busquemos apoyo, que nos reunamos con nuestros amigos, que sigamos platicando con la familia, que sigamos teniendo nuestras amistades, que no nos aislemos, que no nos quedemos en casa, que no quieres que nadie se entere. Nadie se entere que tengo un diagnóstico porque mi hija tiene el diagnóstico de displasia. Y luego se oye tan feo que van a creer que hasta es contagioso. No, no te crees con esos mitos. Ni es contagioso, ni le va a pasar nada a la niña, y sí puedes hablar de ello. Y a todo esto no les he dicho que es la displasia de la cadera congénita, y para que no se queden con esas dudas, se las debería dejar de tarea para que la investigaran. Pero a decir verdad, la displasia es cuando la caderita del niño no ha en términos sencillos, no se ajustó, no quedó bien ensamblada, como si fuera una pieza, en la piernita de la niña, en su cadera. Ajá, y necesita como soldar. Entonces, para eso los niños necesitan tener un arnés, el cual no pueden mover las piernitas durante mucho tiempo, depende de cada niño, pero aproximadamente son 1, 2, 3 mesecitos en donde no hay movimiento de piernas. Y un arnés es algo que sujeta las piernas del bebé para que no haya movimiento en posición de rana. Las piernas quedan en posición de rana. Entonces, eso es la displasia de la cadera congénita. Es un tratamiento que dura 3 meses y después el paciente resulta que sale bien y no hay ningún problema después. Ok, con esto hemos terminado lo que son las etapas del duelo. Ahora vamos a hablar qué son las emociones. Oye, esta parte me encanta. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato, influidos por la experiencia. Esas son las emociones. Las emociones no es algo que tú puedas controlar, no es algo que tú digas, ay, no, ahorita no voy a enojarme, no voy a enojarme. Si voy a decir, no me enojo, y no me voy a enojar, mentira. Sí te enojas y sí te debes por qué enojar. Las emociones no es algo tan fisiológico y se expresa a través de tantos síntomas. Empiezas a sentir un sudor, empiezas a sentir palpitaciones, empiezas a sentir dolor en el estómago, empiezas a sentir que las manos te empiezan a sudar, empiezas a sentir miles y miles y miles de reacciones. Cada uno sabe qué siente en cada una de las emociones que siente. ¿Conoces tus emociones? Sería la pregunta. ¿Sabes qué son las emociones? ¿Cuáles son?
Para empezar, como ya les había comentado, las emociones no son permanentes, aparecen en un momento y se van. No se pueden quedar, tú no puedes vivir todos los días enojado, sería como que un poquito difícil vivir todos los días enojado. Sin embargo, sí los hay, sí hay casos de personas que viven enojadas todos los días. Y lo peor es que no saben que están enojadas todos los días, no se han dado cuenta, ¿ok? Entonces, nombremos algunas emociones. La ira, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco y la sorpresa. No quiere decir que son todas, pero son las básicas, las emociones con las que generalmente nos relacionamos y con las cuales se supone que manejamos más vocabulario. No siempre conocemos qué son las emociones y qué son los sentimientos y cuántas formas hay de expresar, sobre todo las emociones. Estos muñequitos que les puse aquí representan claramente las emociones y es una película súper divertida que les recomiendo que la vean, sobre todo con sus hijos para que aprendan un poquito de las emociones y que la vean con mucho detalle. Es una película muy recomendable. Luego, ¿expresas tus emociones? La pregunta es, ¿sí lo hago o no lo hago? O ni siquiera lo sé. No me he dado cuenta, es como lo que les digo a las personas que viven enojadas todo el tiempo. Si te vas dando cuenta, todo esto que te estoy diciendo de las emociones y que empecé con lo del diagnóstico, es para que te ayude, para que el día que te den el diagnóstico sepas todo lo que vas a pasar. O si ya te lo dieron, ya lo sabes, ya pasó el tiempo, es toda esta plática va dirigida para que esas emociones que aún siguen viviendo en ti, que aparecen un día, otro, van, vienen, o que las cargas todo el tiempo, puedan ayudarte a tener una mejor conciencia de ti mismo, una mejor calidad de vida, al poderte darte cuenta que vives con ellas. Pienso que es muy importante que seas consciente de estas emociones para que puedas atender con mayor claridad lo que tiene tu hijo, para saber cómo le voy a ayudar a mi hijo. Porque si yo no estoy bien, yo no puedo dar lo que no tengo. Así que primero sería muy importante que tú estés bien, que tu familia esté bien, para que puedas darle toda la atención necesaria a tu hijo, estando partiendo desde que tú estás bien. Pienso que es lo más importante, porque de nada serviría que te dieran el diagnóstico, que te explicaran qué es el diagnóstico, que te dieran los terapeutas, todos los terapeutas que necesitas, que tu hijo esté atendido, pero tú no estés bien. Porque finalmente quien le va a dar la ayuda y la terapia a tu hijo, sí están los terapeutas, pero quien va a pasar la mayor parte del tiempo con el niño eres tú. ¿Y qué mejor terapeuta que tú? Tú eres la única terapeuta. No necesitaste ni siquiera tomar clases en la universidad. No necesitaste estudiar medicina, ni psicología, ni terapia ocupacional, ni lenguaje. No, ahora lo vas a saber todo tú, pero no serviría de nada si no tienes ese balance emocional en ti mismo. De nada te va a servir porque a la primera de cambios, que si te dijeron que registres las conductas y que te des cuenta y que lo apliques aquí en la escuela y que lo apliques luego en la casa y no funciona y estallas en enojo, estallas en culpa porque crees que no eres capaz de hacerlo, de nada sirvió. De nada sirvió toda esa experiencia que tienes. Por eso, regreso al tema, por eso es importante manejar nuestras emociones. ¿Expresas tus emociones, sí o no? ¿Las guardas en silencio? ¿No le dices a nadie? Estoy enojado. Nadie tiene que saberlo, claro. Estoy enojado porque esto yo no lo esperaba. Estoy demasiado triste, no quiero hablarlo. Y decimos, oye, te habla tu amiga y te dice, vente, vamos a tomarnos un café. Bueno, ahora no nos podemos tomar un cafecito, pero podemos hablar por Zoom o podemos hablar por teléfono. No, y contestas con un mensaje, ni siquiera le hablas y le dices, ¿sabes qué? Estoy muy estresada. Esto de la pandemia me tiene completamente desquiciada, de verdad. Ya no hallo si cocinar, sentarme a la clase con mi hijo, sentarme a la clase con el terapeuta, digo, sentarme a ver la clase del terapeuta online, o ir a ver, o hablar por teléfono al seguro para ver por qué no me está cubriendo la terapista de lenguaje. De verdad, ya, o limpiar la casa. De verdad, ya no sé qué hacer. Entonces, todo eso no se lo dijiste a tu amiga, te lo dijiste a ti misma y a tu amiga nada más le contestaste, no, gracias. Y si pudieras expresarlo en voz, dirías, no, gracias, estoy muy cansada.
Tan, se acabó el mensaje de texto. En silencio. Nadie en tu casa se enteró cómo te estás sintiendo. ¿Platicas lo que sientes? No, pues si no, mucho menos. Si no lo platicas, si no pudiste hablar para decirle que no, gracias, entonces no lo platicas. ¿Hablas de tus emociones por su nombre? ¿Sabes cómo decir lo que sientes? Solamente hemos dicho que conocemos 6 básicas, pero hay muchas formas de expresar, hablar de las emociones. Podemos decir, me siento angustiada, me siento triste, me siento abrumada, me siento realmente, y así, tin, 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 tin. Muchísimas palabras para expresar las emociones. Hay más de 100 palabras para expresar lo que uno está sintiendo. Ajá. Es muy importante ampliar nuestro vocabulario emocional para que sea más fácil nombrar lo que yo estoy sintiendo. Otra cosa sería, ¿las reprimes? Es decir, ya, no siento nada. No, no estoy sintiendo. No, ya. Pero no te dices así, simplemente ni siquiera eres consciente que tienes la emoción. ¿Niegas lo que sientes? Eso es muy común. Oye, te veo un poquito enojada. No, 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 estoy bien, de verdad, estoy bien. Y finges una sonrisa ante todos. No, sí, estoy muy bien. No, hombre, que esta pandemia me ha caído. Fantástico. La misma que dijo que tenía mucha. Imagínate la misma señora que le había dicho a su amiga que le iba a mandar un texto, pero ahora le preguntan directo. Se encuentra a alguien en el supermercado y le dice, oye, te veo un poco cansada. No, hombre, sí estoy re bien. No, 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 pero súper bien, bien movidita. Ok, está negando sus emociones, las está reprimiendo. Es lo que hacemos comúnmente. Hacemos porque yo también lo pudo haber hecho y en muchas ocasiones. Ninguno de nosotros nos salvamos, ni yo que estoy hablando con ustedes me salvo. Lo he hecho y en muchísimas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que a veces estoy consciente que no debo de estar haciendo esas cosas. ¿Qué haces con tus emociones? En cuanto te enojas, sales disparado, corriendo porque no quieres saber qué está pasando. No, no me interesa saber qué me está pasando. Gritas cuando pierdes la paciencia con tus hijos porque no se está aplicando lo que dijo la terapeuta, me dijo, esto y esto va a dar esto. Pero yo hice esto y me dio aquello. Entonces, estallo, pierdo la paciencia, no funciona, ¿qué estoy haciendo mal? La terapeuta es la que está mal, yo estoy mal o el niño está mal. Piénsalo un segundo. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento en cuanto, qué es lo que te activó el botón del enojo o el botón de poca tolerancia? ¿Qué es lo que pasa? Piénsalo cuando la reacción del niño viene y tú dices, no tiene que ser necesariamente la reacción del niño, puedes aplicarlo a cualquier situación de la vida real. ¿Qué es lo que te aprietan por ahí, que te enoja y que no sabes qué hacer con esa emoción? Mucha gente grita, mucha gente sale corriendo, huyendo, mucha gente pega, alguna gente pega, los niños pegan, pero también los adultos, no nada más es cuestión de los niños, los adultos cuando no pueden controlar ese enojo, ¿qué es lo que hacen algunos adultos? Golpean, eso es violencia, pero la violencia se traduce a un mal manejo de emociones, a una falta de autorregulación.
The UC Davis Mind Institute was founded in 1998 with the promise to reduce and prevent the disabilities that can be associated with autism and other neurodevelopmental conditions. Every day, our clinicians and researchers make progress on that promise. Our groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, chromosome 22q11.2 deletion syndrome, ADHD, and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential. Please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies, upcoming events, and how you can help make a difference.